Bienvenidos a otro video más. Hoy con el tema: los papas más controversiales a través de la historia. La historia de la Iglesia Católica es milenaria, repleta de supuesta santidad y devoción, lo cual ha dejado a muchos en qué pensar. También, a lo largo de toda su historia, ha sido testigo de controversias, escándalos y decisiones que dejaron a la humanidad sin aliento. Hoy, desenterramos los secretos del Vaticano para hablar de papas que, por sus actos, se ganaron un lugar especial en los anales de la historia. Por ser los más controversiales, prepárense para un viaje a los momentos más oscuros y asombrosos del papado. Porque detrás de cada túnica y corona, hay historias que rara vez se cuentan. Historias que invitan no a odiar, sino a entender el complejo camino de la fe y el poder. Imagina esto: un papa ordena desenterrar a su predecesor, Formoso, 9 meses después de su muerte. Sucedió en el año 897, en uno de los periodos más caóticos del papado, conocido como el Siglo Oscuro. El papa Esteban VI, movido por rencores políticos y ambición desmedida, quería anular todas las decisiones de Formoso. Formoso, ¿por qué usurpaste la sede romana? Te declaramos culpable. El cuerpo de Formoso, ya putrefacto, fue sentado en un trono en un juicio grotesco. Un diácono defendió al cadáver. El veredicto fue predecible: culpable. Al cuerpo le arrancaron las vestiduras papales, le cortaron los dedos de la mano derecha, los que usó para bendecir, y lo arrojaron al río Tíber. Fue un acto tan sacrílego y brutal que la indignación popular estalló. Poco después, el propio Esteban VI fue depuesto, encarcelado y finalmente estrangulado. Un final sangriento para un episodio que marcó la infamia de un papa y el papado. Este sínodo cadavérico es, sin duda, el juicio más macabro de la historia. ¿Se imaginan? ¿Qué clase de papa hace eso? Y aunque parece sacado de una historia de terror, fue real. Esta escena refleja un tiempo en el que el poder papal era un campo de batalla entre familias y reinos, donde la muerte no garantizaba descanso, y el honor era tan frágil como la política misma. No disimulé mi vida personal. Tuve varios hijos ilegítimos de distintas amantes, y los usé para construir una dinastía en Italia. Fui un cardenal convertido en cruel condottiero, sembrando el terror en la Romaña para consolidar un estado para los Borgia. Lucrecia Borgia, su hija, fue objeto de intrigas matrimoniales, usada como moneda de cambio en alianzas políticas que cambiaban al capricho del papa. La corte de Alejandro VI fue un nido de intrigas, asesinatos y lujos desmedidos. Se rumoreaba que el veneno era su arma favorita. No dudó en usar su poder para enriquecer a su familia y eliminar a sus enemigos, como a mí, que denunciaba su corrupción desde el púlpito. Su muerte, supuestamente por malaria en 1503, también está envuelta en el rumor de que murió por su propio veneno, destinado a otro. Alejandro VI fue un papa cuyo pontificado simboliza la máxima expresión de la ambición temporal y la corrupción en la sede de Pedro, dejando una herida que años después explotaría con la Reforma protestante. Aunque no fue un papa de escándalos personales como los Borgia, Sixto IV, quien gobernó desde 1471, dejó una huella imborrable y profundamente controversial. Fue un gran mecenas de las artes, construyendo la Capilla Sixtina. Pero su gran controversia es otra. En 1478, los reyes católicos de España le solicitaron autorización para establecer una inquisición en sus reinos. Su objetivo: purgar herejías y asegurar la sinceridad de las conversiones de judíos y musulmanes. Sixto IV concedió esta petición a través de la bula Exigit Sincerae Devotionis. Esta fue una decisión crucial. A diferencia de la Inquisición papal, esta nueva Inquisición española operaría bajo control de la corona, dándole un poder y una autonomía sin precedentes. Aunque Sixto IV intentó después limitar los abusos, como la tortura y las confiscaciones masivas, su poder era limitado. Inquisidores como Tomás de Torquemada lideraron un régimen de terror, con ejecuciones en la hoguera y métodos brutales para extirpar la herejía. Las víctimas eran acusadas muchas veces sin pruebas, en procesos secretos donde el acusado no podía defenderse ni conocer a sus delatores. ¿Pero qué significaba realmente ser un hereje?
En aquella época, el término hereje no era simplemente un calificativo religioso, era una sentencia de muerte. Para los papistas, los fieles al Papa y la jerarquía católica romana, todo aquel que no aceptaba las enseñanzas oficiales de la Iglesia era considerado hereje. Con el tiempo, especialmente a partir del siglo XVI, muchos de estos herejes serían también llamados protestantes. ¿Por qué? Porque se atrevían a protestar contra prácticas que, aunque ampliamente aceptadas por el clero, no tenían fundamento bíblico. Negarse a adorar imágenes, rechazar la venta de indulgencias o simplemente leer la Biblia en su lengua materna, era motivo suficiente para ser marcado como enemigo de la fe. Los papistas usaban el término hereje para silenciar a quienes cuestionaban el sistema religioso establecido. La Biblia estaba prohibida para el pueblo llano. Solo los clérigos podían interpretarla, y cualquier intento de interpretación personal era condenado. Así, el protestante no era solo un rebelde religioso. Era visto como una amenaza al orden político y espiritual del mundo católico. Estos son solo algunos de los episodios más turbios del papado. A lo largo de los siglos, otros papas también han sido objeto de controversia. Desde los que vendían indulgencias para financiar catedrales, hasta aquellos que callaron frente a atrocidades del mundo moderno. El papado ha sido, para millones, un símbolo de fe y guía espiritual. Pero también ha sido, en ocasiones, una estructura humana afectada por los mismos pecados que denuncia: ambición, corrupción, violencia y manipulación. La historia de los papas es un recordatorio de que la condición humana y las intrigas del poder pueden llevar a decisiones y actos de profunda controversia. Desde juicios a cadáveres hasta la creación de dinastías y la autorización de instituciones de terror, estos pontífices nos muestran la compleja interacción en la historia de la Iglesia. Y aunque el tiempo ha pasado, las preguntas siguen vigentes. ¿Puede una institución que proclama representar a Dios actuar con tanta crueldad? ¿Se puede separar el mensaje espiritual de las acciones de sus líderes? Su legado sigue generando debate, fascinación y un profundo análisis sobre el poder, la fe y la moralidad a través de los siglos. Una historia tan fascinante como perturbadora y aún lejos de escribirse por completo. No se trata de atacar, sino de recordar lo que está escrito en las páginas de la historia, muchas veces olvidadas o ignoradas. ¿Qué otras verdades habrán quedado enterradas bajo el mármol del Vaticano? ¿Cuántos secretos aún esperan salir a la luz? Si este tema te dejó pensando, no olvides dejar un me gusta, compartir este video y seguirnos para más historias que despiertan la mente y el alma. Nos vemos en el próximo video.